El ambiente político en España sigue siendo un hervidero, y las controversias no dejan de ocupar titulares. La figura de Víctor de Aldama, conocido en los medios como un personaje rodeado de polémica, ha vuelto a estar en el centro del debate. El portavoz de un partido político, al ser confrontado sobre las reuniones mantenidas con Aldama en la zona noble de Ferraz, intentó desviar la atención lanzando ataques personales en lugar de responder directamente a las preguntas formuladas por los periodistas. La pregunta clave que muchos ciudadanos se hacen es, ¿cómo es posible que alguien al que se ha tildado de fantasma, delincuente confeso o pequeño Nicolás tenga acceso a reuniones de alto nivel en una sede tan emblemática como Ferraz? Este interrogante ha levantado sospechas sobre el alcance de las conexiones de Aldama y su posible influencia en las decisiones políticas del partido gobernante. Sin embargo, en lugar de proporcionar una respuesta clara y directa, el portavoz optó por atacar al periodista que formuló la pregunta, acusándolo de ser un activista de ultraderecha. Este intercambio, lejos de esclarecer la situación, alimentó aún más las dudas y dejó en evidencia la falta de transparencia en torno a este caso. Para comprender el trasfondo de esta polémica, es necesario analizar los antecedentes de Víctor de Aldama y su relación con el panorama político actual. Aldama, conocido por sus controvertidas declaraciones y su participación en tramas judiciales, ha sido señalado en numerosas ocasiones como una figura clave en operaciones que involucran a altos cargos del gobierno y el partido gobernante. A pesar de estas acusaciones, su presencia en reuniones de alto nivel sugiere que su influencia podría ser mayor de lo que se ha reconocido públicamente. Por otro lado, el intercambio entre el portavoz y el periodista pone de manifiesto la creciente tensión entre los medios de comunicación y los representantes políticos. En un contexto donde la opinión pública exige cada vez más transparencia y rendición de cuentas, las respuestas evasivas y los ataques personales no hacen más que aumentar el escepticismo de los ciudadanos hacia sus líderes. El hecho de que un portavoz, cuyo sueldo es pagado con los impuestos de los ciudadanos, elija descalificar a un periodista en lugar de responder a una pregunta legítima, plantea serias dudas sobre el compromiso del partido gobernante con los valores democráticos y la libertad de prensa. Además, esta actitud refuerza la percepción de que existe una agenda oculta detrás de estas reuniones y conexiones. Mientras tanto, la oposición no ha dejado pasar la oportunidad de capitalizar este escándalo. Líderes de los principales partidos opositores han exigido explicaciones claras sobre la relación entre Aldama y el partido gobernante. También han pedido una investigación exhaustiva para determinar si estas reuniones tuvieron algún impacto en decisiones políticas o en la distribución de recursos públicos. El pueblo español merece respuestas. La falta de claridad en torno a este caso, sumada a la actitud defensiva y los ataques personales del portavoz, solo alimenta la desconfianza hacia las instituciones y sus representantes. En un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, los ciudadanos esperan que sus líderes estén a la altura de las circunstancias y respondan con honestidad y responsabilidad. Este caso ha puesto en evidencia una serie de cuestiones que van mucho más allá del propio Víctor de Aldama. La narrativa de un fantasma, o personaje menor, contrasta profundamente con el acceso privilegiado que este individuo parece tener a esferas clave de poder. Esto ha llevado a una creciente especulación sobre si Aldama es solo una pieza en un entramado político mucho más complejo. Uno de los aspectos más inquietantes de esta historia es la aparente contradicción en el discurso del partido gobernante. Por un lado, se descalifica públicamente a Aldama como un personaje irrelevante, pero por otro, se le otorga acceso a reuniones en la zona noble de Ferraz, un espacio reservado para decisiones de alto nivel. Este tipo de incoherencia ha hecho que el público cuestione si el gobierno está ocultando algo más grande. Además, el intercambio entre el portavoz y el periodista no solo dejó en evidencia la falta de respuestas claras, sino también una preocupante estrategia de ataque a la prensa. En lugar de abordar el fondo del asunto, el portavoz decidió atacar al mensajero, un recurso que, lejos de desviar la atención, ha encendido aún más el debate. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia, y episodios como este plantean preguntas sobre el nivel de respeto que ciertos sectores políticos tienen hacia los medios de comunicación. Por otra parte, el uso de etiquetas como activista de ultraderecha para desacreditar al periodista es una táctica que busca desviar la atención de las preguntas difíciles. Este tipo de ataque, que mezcla política y confrontación personal, no solo resulta poco profesional, sino que también refuerza la percepción de que el gobierno tiene algo que ocultar. En un contexto donde la transparencia debería ser la norma, estas actitudes resultan profundamente preocupantes. El impacto en la opinión pública ha sido inmediato.
En redes sociales, los ciudadanos no han tardado en expresar su descontento. Comentarios como, ¿por qué nadie responde sobre Aldama?, y, el gobierno está más ocupado atacando a la prensa que explicando sus acciones, son solo una muestra del clima de desconfianza que rodea a este caso. Además, la falta de respuestas concretas ha dado lugar a una ola de teorías y especulaciones que no hacen más que debilitar la credibilidad del Ejecutivo. Por otro lado, el silencio oficial sobre el propósito y contenido de las reuniones en Ferraz alimenta aún más la incertidumbre. ¿Fueron estos encuentros para discutir asuntos personales, temas relacionados con el partido o algo más turbio? Sin información clara, los ciudadanos quedan en la incómoda posición de intentar descifrar las intenciones de sus líderes a través de fragmentos de información y rumores. La oposición, como era de esperarse, ha aprovechado la coyuntura para aumentar la presión sobre el gobierno. Tanto el Partido Popular como Vox han exigido explicaciones inmediatas y una investigación exhaustiva sobre las reuniones de Aldama en Ferraz. Además, han señalado que el ataque del portavoz al periodista no es más que una distracción para evitar abordar cuestiones más graves. En el Parlamento, los líderes opositores no han dudado en exigir la comparecencia del portavoz y otros miembros del partido gobernante para que expliquen estas reuniones y su relación con Aldama. También se ha pedido que se aclaren los criterios utilizados para decidir quién tiene acceso a la zona noble de Ferraz y qué tipo de decisiones se toman en estos encuentros. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta un dilema. Por un lado, el caso Aldama ha expuesto una preocupante falta de transparencia en las instituciones, por otro, las tácticas de ataque personal y descalificación a los críticos generan un ambiente de tensión y división que dificulta el diálogo constructivo. Este es un momento crucial para el sistema democrático español, donde la confianza en las instituciones está en juego. Mientras el caso Aldama continúa desarrollándose, las implicaciones políticas se hacen cada vez más evidentes. Este episodio, que inicialmente parecía un escándalo aislado, está adquiriendo dimensiones que podrían alterar profundamente el panorama político en España. Uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos es el impacto que este tipo de casos tiene en la percepción de las instituciones. Cada vez más personas sienten que las estructuras políticas están siendo utilizadas para intereses privados o partidistas, en lugar de servir al interés general. Este caso ha reforzado esa desconfianza, y los españoles no han dudado en expresarla en redes sociales, encuestas y foros de debate público. La falta de respuestas claras por parte del gobierno no solo ha alimentado la incertidumbre, sino que también ha generado un sentimiento de frustración entre aquellos que esperaban mayor transparencia y rendición de cuentas. Las palabras del portavoz, lejos de esclarecer el asunto, han sido percibidas como un intento de desviar la atención y atacar a los críticos. Esto no hace más que aumentar las dudas sobre lo que realmente está ocurriendo. En paralelo, las repercusiones políticas también están comenzando a notarse. La oposición ha encontrado en este caso un terreno fértil para cuestionar la integridad del gobierno y plantear dudas sobre su gestión. Tanto el Partido Popular como Vox han intensificado su discurso, exigiendo explicaciones públicas y una mayor apertura por parte del Ejecutivo. Las acusaciones de opacidad y favoritismo son ahora temas recurrentes en el debate político. La situación también ha llevado a que figuras clave dentro del gobierno y del PSOE enfrenten un escrutinio más intenso. Los ciudadanos quieren saber por qué Víctor de Aldama, una figura tan controvertida, tuvo acceso a reuniones en un espacio reservado para decisiones de alto nivel. Esta pregunta, que aún no ha sido respondida de manera satisfactoria, está generando especulaciones que no favorecen al gobierno. Por otro lado, las críticas al portavoz del gobierno por su trato al periodista han abierto un debate más amplio sobre la relación entre los medios de comunicación y el poder político. La libertad de prensa es fundamental en una democracia, y cualquier intento de limitarla o desacreditarla genera preocupación. Organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han comenzado a movilizarse, exigiendo respeto y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos. El impacto en el escenario político se verá más claramente en los próximos meses, especialmente a medida que el caso continúe desarrollándose. Las elecciones generales de 2025 están cada vez más cerca, y este tipo de escándalos podría influir significativamente en la percepción de los votantes. La oposición, consciente de esto, no ha perdido tiempo en utilizar este caso como un ejemplo de los problemas que, según ellos, caracterizan al actual gobierno. Además, este caso pone de relieve la necesidad de una mayor regulación y control sobre quienes tienen acceso a las instituciones y los recursos públicos. La ciudadanía está demandando mecanismos más estrictos para evitar que personas con intenciones cuestionables puedan influir en las decisiones políticas.
Esto no solo incluye a figuras como Aldama, sino también a empresarios y otros actores que han sido vinculados a casos de corrupción en el pasado. En el panorama internacional, este caso también tiene implicaciones. España, como miembro destacado de la Unión Europea, está bajo el escrutinio constante de sus socios comunitarios. Escándalos como este pueden afectar la imagen del país en el extranjero, especialmente en un momento en el que la estabilidad política y económica es crucial para enfrentar los retos globales. El caso Aldama podría marcar un punto de inflexión en la política española. La forma en que el gobierno maneje esta crisis será determinante para recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar la estabilidad de las instituciones. Sin embargo, si las respuestas siguen siendo evasivas y el tono del discurso político no cambia, este escándalo podría convertirse en un lastre significativo para el Ejecutivo en el futuro inmediato. El caso Víctor de Aldama se ha convertido en un símbolo del descontento ciudadano hacia la clase política española. Más allá de ser un escándalo puntual, ha puesto de manifiesto las grietas en el sistema político y la urgente necesidad de mayor transparencia, ética y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un reto mayúsculo: recuperar la confianza perdida y demostrar que la democracia española sigue siendo sólida y efectiva. Sin embargo, las respuestas evasivas, los ataques a la prensa y las constantes polémicas han dificultado esa tarea, generando una percepción de desconexión entre las instituciones y los ciudadanos. En este contexto, el papel de la oposición será crucial. Tanto el Partido Popular como Vox tendrán que demostrar que pueden ofrecer alternativas viables y creíbles para liderar el país en un momento de profunda crisis institucional y social. Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que el descontento no solo está dirigido hacia el gobierno, sino hacia el sistema político en su conjunto. El año 2025, con las elecciones generales en el horizonte, se perfila como un momento decisivo para la política española. Los ciudadanos estarán más atentos que nunca, exigiendo explicaciones, propuestas y cambios reales que respondan a sus preocupaciones y aspiraciones. La pregunta ahora es si los actores políticos estarán a la altura del desafío. Lo que es evidente es que la política española está en un punto de inflexión. Los próximos meses serán determinantes para definir no solo el futuro del gobierno actual, sino también el rumbo que tomará el país en los años venideros. La ciudadanía, más informada y exigente, tendrá un papel protagonista en este proceso, demostrando que el poder, en última instancia, reside en las manos del pueblo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres seguir informado sobre este y otros temas de actualidad política, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo análisis en profundidad. Hasta pronto.